Hola comunidad 100% fiscal. Y hoy les hablaré sobre Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 2020, Personas Morales. Bienvenidos. Ahora vamos con las deducciones autorizadas y las no autorizadas. Como ya les comentó mi compañera, de la mano con la contadora Yasmín Parra, vamos a hablar sobre este tema. Adelante. Recordemos un poco de qué vamos a hablar en este caso. Una deducción, ¿qué va a ser? Es un beneficio económico que el contribuyente tiene como derecho para efectuar ya sea compras, gastos o cualquier otro tipo de erogación para disminuir la de sus ingresos. Y así determinar la utilidad o pérdida fiscal dentro del marco de la ley en el cierre del ejercicio fiscal. Para esto, la ley nos va a enlistar los que van a ser consideradas deducciones autorizadas en el artículo 25, igual, de la misma ley del impuesto sobre la renta. Aquí, como pueden observar, tenemos un mapa en donde está reflejada esa lista. ¿Qué va a considerarse como una deducción autorizada? Bueno, empezamos por el costo de lo vendido, los gastos netos de descuento, todas las inversiones, anticipos o rendimientos que se paguen las sociedades cooperativas en su caso de producción, las cuotas patronales pagadas al IMSS, los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, en su caso, por supuesto, las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones, aparte de las que ya nos dice la autoridad que debemos de tener, el ajuste anual por inflación deducible, los intereses devengados a cargo sin ajuste alguno, así como también los créditos incobrables, las pérdidas por caso fortuito o por fuerza mayor, la pérdida de venta de activo fijo y por último las devoluciones, descuentos y bonificaciones que se efectúen a lo largo del ejercicio. Teniendo identificada esta lista, el siguiente artículo, el artículo 26, nos va a hacer una clasificación de estas deducciones. Nos las va a dividir en nacionales y extranjeras. Dependiendo del giro de nuestro negocio, vamos a considerarlas. Dentro de lo nacional vamos a encontrar compras, inversión, gastos. Cada una de ellas perfectamente identificadas por nuestros contadores o por nuestro personal, si son deducibles o no lo son. Lo mismo va a pasar en la extranjera, en el caso extranjero, pero en compras y viáticos, ¿no? Ahora, como ya mencionábamos, parte de lo que va a ser una deducción autorizada es el costo de lo vendido. La ley nos va a permitir 4 diferentes métodos de evaluación de inventarios. Para esto cabe mencionar que cada empresa puede ocupar el método de evaluación que mejor le convenga, ¿no? Pero pues sí hay que considerar que tenemos el de primeras entradas, primeras salidas, en el cual se deberá llevar a cabo por cada tipo de mercancía de manera individual, sin que se pueda llevar de forma monetaria. Después tenemos el de costo identificado. Este es un poco más aplicado a mercancías que se puedan identificar por número de serie o que su costo exceda de los 50,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de arte. Uno que es muy común es el costo promedio y por último el detallista, en el cual se deberán evaluar sus inventarios al precio de venta disminuido con el margen de utilidad bruta que tengan en el ejercicio. Cabe mencionar que estos métodos de evaluación se deben utilizar por un periodo de mínimo de 5 ejercicios. Se pueden ocupar otros, sí, pero solamente para efectos contables. En ningún momento dará caso a que se den efectos fiscales o a la reevaluación de inventarios o del costo de lo vendido. Seguimos hablando del costo de lo vendido. Va a haber casos, por ejemplo, en el artículo 43, que nos habla de aquellos que prestan servicios. Cuando los contribuyentes con motivo de la prestación de servicio llegasen a proporcionar bienes, bueno, entonces estos últimos se van a poder deducir en el ejercicio que se acumule, pero se van a tener que deducir con cualquiera de los métodos de evaluación que ya mencionamos, establecidos pues en la ley. Ahora, como ya mencionábamos, es importante tener a la mano nuestras cédulas, nuestros papeles de trabajo, y aquí tenemos una vez más la determinación del costo de venta. Para nosotros es importante tener identificada la parte contable y la parte fiscal. Para determinar el costo de venta, hablando contablemente, lo que tenemos que hacer es arrastrar todas nuestras cifras del inventario inicial, sumarle a esto los gastos de fabricación, las compras realizadas en el año, y restarle el inventario final. A esta misma cantidad que va a ser nuestro costo de venta contable, para efectos fiscales debemos restarle los no deducibles, ¿no? Para obtener nuestro costo de venta fiscal. Ahora, ya tenemos una lista de qué es lo que es una deducción autorizada, qué podemos hacer. Ahora bien, tenemos una serie de requisitos que estas deducciones autorizadas deben cumplir.
¿Como cuál? Bueno, estrictamente indispensables para el giro de nuestro negocio, de nuestra empresa, ¿no? Que la deducción de inversiones sea vía porcentaje, estar amparadas evidentemente con un CFDI o documentación comprobatoria, que los pagos mayores a 2,000 pesos se elaboren con cheque, con transferencia bancaria, monedero electrónico, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Estar debidamente registradas en la contabilidad, efectuar retenciones y enteros del impuesto, contar con CFDIs en caso de sueldos y similares de salarios, que el IVA esté expresamente separado en los CFDIs, en su caso, los intereses por capitales tomados en préstamos se inviertan obviamente a los fines del negocio, que la deducción por flujo efectivo cuando se pague a contribuyentes se acumulen al cobro. Va a haber un tope para pagos a administradores, gerentes generales, miembros de consejo directivo, consultivo, de cualquier otra índole, que la asistencia técnica se preste por personas con conocimientos para otorgarla, también la previsión social otorgada de manera general, primas de seguros o fianzas, que los pagos se hagan pues conforme a las leyes respectivas, que el costo o intereses por préstamos recibidos correspondan a los de mercado, comprobar la estancia legal de la mercancía de importación en su caso, que los créditos incobrables cumplan con los requisitos para su deducción, la deducción de remuneraciones a empleados o terceros condicionados al cobro, que se deduzcan cuando se paguen, y bueno, pagos a comisionistas o mediadores en el extranjero cuando se hagan este tipo de actividades. Va a haber plazos para cumplir con los requisitos para las deducciones, un pago de subsidio para el empleo en su caso, y va a haber otras generalidades como que la mercancía obsoleta se deduzca en el ejercicio o que el límite de los socios cooperativistas, bueno, en el caso de las cooperativas. Ahora, es importante que a la hora del uso del CFDI se hagan de la manera correcta. ¿Por qué? Para no tener problemas con la deducibilidad de estas en la pues sí, posteriormente a la hora de presentarlas. Por lo tanto, debemos de identificar cada una de la descripción y qué cuenta le va a pertenecer a la hora de pasarlo a la contabilidad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, si vamos a adquirir mercancías, tenemos que identificar bien si va a ser parte del inventario o de compras, hacer el CFDI de la manera que tenga que ser para no tener problemas a la hora de meterlo a la contabilidad y posteriormente nos rebote pues, a la hora de estar presentando nuestra declaración. Lo mismo va a pasar con gastos en general. Hay que identificar cuáles son los generales, los de venta, la mano de obra, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos otros ejemplos, como por ejemplo construcciones, mobiliario y equipo, todos los equipos y, por ejemplo, aquí en dado caso que lleguen a haber troqueles, modelos matrices, herramientas, hay que identificarlos bien dentro de nuestra contabilidad y soportarlos con un CFDI bien elaborado. En el caso de las importaciones, es decir, que vengan del extranjero, en nuestra factura tiene que venir bien explícito tanto el precio del bien como todos los impuestos que pagamos, y dentro del pedimento tiene que venir bien especificada las erogaciones, los derechos, los fletes, los acarreos, los honorarios del agente aduanal, las comisiones, hasta los seguros contra riesgos. Esto nos los marca el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cabe mencionar. Y bueno, como ya hemos venido mencionando, son súper importantes tener estos papeles de trabajo. Tenemos que hacer una deducción de inversiones. Para esto debemos de determinar un factor de actualización, el cual pues lo vamos a tomar partiendo del INPC del mes de adquisición de nuestra inversión entre el INPC del último mes de la primera mitad del periodo, independientemente de que pues nuestra inversión haya sido en un lapso del tiempo par o un lapso de tiempo impar, como podemos observar. Cabe mencionar que en el caso de cuando sea un lapso de tiempo impar, vamos a tomar el último mes, el mes anterior del último mes de la primera mitad del ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un ejercicio completo de enero a diciembre y igual, para obtener nuestro factor de actualización, INPC del mes de adquisición entre el último mes de la primera mitad del periodo, en este caso correspondería a junio. Siguiendo con inversiones, el artículo 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos va a hacer una clasificación de estas inversiones y hay que identificar por qué a cada uno le va a asignar un porcentaje de deducibilidad. Por ejemplo, 5% es para inmuebles, 10% mobiliario y equipo de oficina, 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, y 30% pues para el equipo de cómputo. ¿Qué va a abarcar el equipo de cómputo? Computadoras personales, de escritorio, portátiles, servidores, impresoras,
unidades de almacenamiento externo, concentradores de redes, entre otras. Y aquí, una vez más, les presentamos pues la cédula. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocupar esta clasificación para que se nos haga de una manera más sencilla aplicar los porcentajes, ¿no? Porque cada uno es diferente. Vamos a partir de nuestro monto original de la inversión de cada una de nuestras inversiones, aplicamos el porcentaje, realizamos la depreciación anual, mensual, llevamos una depreciación acumulada para tener un saldo pendiente de deducir, vamos a marcar los meses que tengan que ser por la depreciación, ocupamos nuestros INPCs para sacar nuestro factor de actualización y llegamos a la deducción de inversión. Esto vamos a hacer con cada una de nuestras inversiones a lo largo del ejercicio para arrastrar todos los totales, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que tener a la mano, como ya habían mencionado mis compañeras, cada uno de nuestros papeles de trabajo. Lo mismo va a pasar con los gastos generales. Este es un ejemplo y evidentemente cada empresa va a tener identificados sus gastos generales, ¿no? ¿Qué puede venir dentro de esta cédula? Bueno, sueldos y salarios, la prevención social, honorarios, gastos, en este caso viajes, viáticos, no sé. Puede ser los que la empresa tenga que ocupar, pero sí hay que tener arrastradas todas las cifras de todos los gastos que se realizaron a lo largo del ejercicio. Y bueno, para pues conforme ir llenando los nodos de la declaración anual, no tengamos ningún problema. A continuación, la contadora Yasmín Parra nos va a seguir hablando un poco sobre este tema. Gracias, contadora Alejandra. Bueno, bienvenidos otra vez. Regresamos a ajuste anual por inflación, pero en este caso vamos a utilizar el deducible. Como ya habíamos platicado, el ajuste anual por inflación se calcula de acuerdo a tu promedio de créditos y de acuerdo a tu promedio de deudas. Ahora bien, ¿cuándo podemos determinar qué es deducible? Bueno, pues cuando el promedio anual de tus deudas sea mayor al saldo promedio anual de tus créditos, y eso nos va a dar un ajuste anual por inflación deducible. Ahora bien, otra cédula que debemos de tener expresa son los viáticos, tanto en territorio nacional como en territorio extranjero. ¿Qué necesitamos? Pues la expedición de las facturas básicamente, acompañado de toda la materialidad. ¿Qué necesitamos que contengan las facturas? Pues el RFC de quien lo expide, a quien se le dio el dinero, el folio, qué es lo que compró, qué fue a hacer allá, todo lo que le dé forma a el viático, tanto en manera de viáticos territorio nacional o viáticos territorio extranjero. Ahora bien, dentro de la clasificación de los no deducibles tenemos que pueden ser por no cumplir los requisitos o por estar relacionados con alguna persona que no intervenga dentro de la empresa o alguna acción que no sea dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando no cumple con los requisitos, quiere decir que no hay CFDI, que realmente no se hizo la deducción, que se pasó de los límites establecidos de acuerdo a la ley. Cuando no son relacionados por la empresa, quiere decir que salió dinero de la empresa para alguien y ese fin que tuvo el dinero no fue para algo netamente indispensable de la empresa. Puede haber sido para uso propio o personal, y pues eso ya no cumple con los requisitos del artículo 28. Ahora bien, estos son algunos ejemplos del artículo 28, como los pagos de impuestos sobre renta a cargo del propio contribuyente o de terceros. Esos no son deducibles. Los gastos e inversiones en la proporción que representen ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Los gastos de representación, los viáticos o gastos de viaje en país extranjero que no tengan comprobante, las sanciones, indemnizaciones o daños y perjuicios, las provisiones para creación e incremento de reservas complementarias de activo o de pasivo, las reservas que se creen por indemnizaciones al personal para pagos de antigüedad o cualquiera de otra naturaleza análoga, las primas o sobreprecios sobre el valor nominal que el contribuyente pague por el reembolso de las acciones. Las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor
o por enajenación de bienes cuando no correspondan al valor del mercado. Acuérdense que tienen que estar valuados por el perito y tiene que ser hasta el valor de mercado. El crédito comercial, los pagos por uso o goce temporal de aviones, embarcaciones que no tengan concesión o permiso del gobierno, las pérdidas derivadas de enajenación, las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y otros títulos de valor cuyo rendimiento no sea de interés, las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas, el 91.5% de los consumos en restaurantes, por mencionar algunas. Los pagos hechos a personas, entidades, fideicomisos, asociación en participación, fondos de inversión, así como cualquier otra figura jurídica ubicados en territorios con regímenes fiscales preferentes. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los derechos patrimoniales de los títulos recibidos en el préstamo. Esto es por mencionar algunas. Bueno, llegamos a la parte de la declaración. Recordemos que la declaración está dividida en la plataforma por dos, que son los estados financieros y el rubro de la declaración. La parte de ingresos ya nos las comentó nuestra compañera Rebeca. En la deducción, bueno, pues vamos a especificar primero qué tipo de gasto estamos teniendo, los sueldos y salarios, que esta información, como les decía, ya viene prellenada, el costo de vendido solo una parte, el ajuste anual por inflación solo para que ya lo determine automáticamente. Y bueno, en el caso de los gastos todavía podemos meter el total de gastos, pero sí los vamos a separar. Por ejemplo, si compraste gasolina con alguna tarjeta, pues se va a combustibles y lubricantes. Si adquiriste mercancía, pues es adquisición de mercancías. Puede ser en territorio nacional o extranjero. Algunos intereses, los fletes y acarreos, otros gastos en general que sí corresponden a la empresa, pero sin embargo no están dentro de este catálogo. Y bueno, seguimos con deducciones. En la parte de nómina, aquí es donde te decía, vas a aterrizar lo que tú tengas en tu papel de trabajo contra lo que venía en el visor. Lo que viene en el visor ya está precargado ahí y entonces tendremos que revisar que sí sea un reflejo de nuestra cédula de sueldos y salarios de acuerdo a nuestros acumulados de nómina. Ahora bien, aquí toda esta parte ya va a venir prellenada, solo es para determinar que lo que tengas dentro de la declaración sí sea lo correcto. La determinación de PTU pues también va a venir y en un momento se las explicarán. Bueno, y para dar los puntos finos sería tu cédula, como ya te comenté al principio, de sueldos y salarios, donde marques tus sueldos, tus prestaciones como vacaciones, primas, aguinaldos, indemnizaciones, algún obsequio que les hayas dado y retenciones. Adelante, por favor. Y bueno, en cuestión de la deducción de inversiones, pues la misma declaración te va a preguntar, ¿qué estás deduciendo? ¿Qué fue? ¿Un activo? Sí. ¿Qué tipo de activo? ¿Fue un automóvil? ¿Fue maquinaria en equipo? ¿Fue algún terreno? Dinos qué es lo que estás deduciendo. Y bueno, determina cómo fue que llegaste a tu costo. Puede ser tu costo histórico, puede ser tu costo predeterminado, algún otro. Aquí es donde lo tenemos que aterrizar. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.